Pues vamos a continuar con nuestra serie. La serie se titula Las 7 palabras. 7 palabras o expresiones, oraciones, frases que el Señor dijo desde la cruz. Y esta es la número 5, si no me equivoco, la quinta palabra dicha por el Señor. Busquemos en Juan capítulo 19, versículos 28 y 29. Juan capítulo 19, versículo 28 y 29. Al final del culto, al terminarse la predicación del domingo pasado, un joven se me acerca, de esos jóvenes bastante estudiosos de la palabra y que observan y, ¿verdad?, tienen el mensaje muy atento a ellos. Y me dice, pastor, pero yo vi que usted se enfocó más en la divinidad de Jesús. O sea, estaba refiriéndose a la cuarta palabra, que fue, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo le dije, sí, estás en lo cierto. De eso se trata esa palabra. Era más enfocada en lo que fue la oscuridad, el abandono del Padre en ese momento sobre su Hijo en la cruz. Y entonces, más luego creo que le dije, lo otro viene, ¿verdad? Y era porque hoy íbamos a tratar ya más de cerca lo que fue su agonía física en la cruz del Calvario. Leemos, dice así, Juan, capítulo 19, versículos 28 al 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Vamos a dejarlo hasta ahí porque el versículo 30 es para la semana que viene. ¿Cuántos vienen la semana que viene? Muy bien. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Te agradecemos inmensamente, Señor, el privilegio de estar en tu casa, reunido con tus hijos, nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque a quien hemos convocado y a quien hemos adorado es tu Hijo, del cual hemos estado hablando en estas semanas. Y aquello que Él llevó a cabo, nuestra redención en la cruz del Calvario. Temblamos ante este cuadro, Señor, que lo que habla es acerca de nuestra pecaminosidad, pero también de tu santidad y tu justicia. Y cómo la ira que se suponía que cayera sobre nosotros, cayó sobre tu Hijo, en nuestro lugar. Gracias, te agradecemos en esta hora. Pues no somos merecedores en lo absoluto. Nada hicimos. Aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. De modo tal que en esta hora nos acercamos y te pedimos que ilumines nuestras mentes y nuestros corazones por medio de tu Espíritu. A través de tu palabra podamos ver, Señor, y apreciar aún más tal sacrificio y mucho más el resultado de ese sacrificio, nuestra salvación. Te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre de Jesús. ¿Todos dicen cómo? Amén, amén. Pues bien, como dije, vamos hoy a tratar de enfocarnos más en lo que fue esa agonía física, ese sufrimiento de Jesús en la cruz. La crucifixión de Jesús fue un evento de agonía indescriptible.
indescriptible. Un autor la describió de la siguiente manera. Escuchen bien. La víctima ahora está crucificada. A medida que el peso recae sobre los clavos en las muñecas, un dolor insoportable se dispara a lo largo de los dedos y los brazos hasta llegar a la cabeza. Decían que el crucificado sentía como que se le iba a explotar la cabeza. Para aliviar este tormento, el crucificado empuja con los pies, porque se aseguraban los romanos ese pelotón de muerte, esos llamados por el César y a ejecutar. Ellos doblaban las rodillas del crucificado antes de clavar en sus pies, ¿verdad? Para que entonces el crucificado pudiera como poder hacer así y extenderse para poder respirar y volver de nuevo a caer sobre sus rodillas dobladas. Para aliviar este tormento, el crucificado empuja con los pies, pero el clavo en los metatarsianos, doctor, pero el clavo en los metatarsianos le produce una agonía ardiente. Espasmódicamente logra elevarse solo para tomar una bocanada de aire. Finalmente, el dióxido de carbono se acumula y los calambres disminuyen, pero la asfixia es inminente, porque todos morían por asfixia, generalmente. ¿Cómo lo hice, doctor? Más o menos. Pues bien, Jesús ha estado en esta cruz desde las 9 de la mañana y son las 3 de la tarde. En las primeras horas, si no en la primera hora de 9 a 10, como dijimos, Él dijo sus primeras 3 palabras. Cuando dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y más luego se dirige al ladrón de la derecha, arrepentido, y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y más luego se enfoca en su madre y aquel que estaba al lado, Juan, y le dice, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y luego hay un silencio. Y por un par de horas hasta las 12 del mediodía, la hora sexta, es cuando entonces se oscurece el sol. Y él no ha escuchado una palabra ni la escucha de su padre. En todo el trayecto hay una oscuridad plena que arropa toda la tierra y todo queda en silencio. Y la gente está espantada. Y esto hasta que se oye a Cristo entre la oscuridad dar un grito. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Y entonces es que seguido a eso ocurre lo que nosotros hoy vamos a tratar. O sea que Jesús ha estado en la cruz por 6 horas. En su agonía, Él pronuncia 2 palabras. Pero 2 palabras llenas de significado que cualquiera pasaría por alto. Y son las palabras tengo sed. Diga conmigo, tengo sed. Y le he titulado al mensaje de hoy, mi sed fue saciada en la cruz. Dígalo conmigo, mi sed fue saciada en la cruz. Mensaje difícil, hermano. Parece sencillo, pero a medida que uno va entrando y leyendo y meditando, se va angustiando.
Y esta mañana, mientras meditaba en lo que ha sucedido a través del transcurso de la semana, en la preparación de esto y todo, decía, Señor, gracias, porque ahora entiendo algo bueno de esta angustia. Una es que uno logra apreciar mejor su salvación, pero también se da cuenta de que le duele lo que le pasó a nuestro amado. Cuando alguien querido sufre de esa manera y muere de esa manera, los dolientes, los que lo aman, se duelen. Entonces, una de las cosas que me confirmó el Señor esta mañana fue, míralo así, me amas y te duele lo que me pasó. Por eso es difícil de hablarlo. Ahora, ¿por qué vamos a detenernos en esta declaración, en esta mañana? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ella encontramos tres grandes verdades que van a transformar nuestras vidas. La número uno es esta: Jesús sufrió físicamente. Diga conmigo, Jesús sufrió físicamente. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque eso yo lo sé. No, tiene una importancia increíble. En el versículo 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, y hablaremos de esa palabra la semana que viene, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Las únicas palabras que él expresa que tienen que ver con una necesidad física. Estamos hablando de un hombre que había atravesado por una noche entera de desvelo, pero más que desvelo, injurias, blasfemias, golpes. Había sido juzgado ilegalmente. Oiga, mi hermano, estamos hablando de una aflicción extrema. Y entonces es clavado en una cruz. Y encima de todo eso con una corona de espinas. Pero sin embargo, lo único, y al final, ya después de 6 horas clavado en la cruz, lo único que él dice que tiene que ver con su situación física es, tengo sed. Sorprendente. ¿Quiere decir eso que no le había afectado en lo absoluto lo que le había sucedido? Todo lo contrario. Por causa de todo lo que le había sucedido, terminó con estas palabras de necesidad propia. Tengo sed. Precisamente por eso, Jesús no solo dijo tengo sed porque su cuerpo estaba exhausto, sino porque estaba experimentando el sufrimiento humano en su máxima expresión. Oiga bien, si había un sufrimiento que estaba ocurriendo, él lo estaba manifestando al decir, tengo sed. Habla de la intensidad del sufrimiento físico que él estaba atravesando. Era tal. Número uno, él tenía más de 18 horas sin tomar líquido alguno. Lo último líquido que él tomó fue con los discípulos en la cena. Pero después, toda esa noche y toda la mañana y parte de la tarde, estuvo sufriendo azotes brutales, hermano. Le estoy hablando de cosas que son inimaginables, que los romanos habían confeccionado para traer tortura y vergüenza al que iba a ser crucificado. ¿Saben? Leía cómo escogían 4 soldados romanos para la flagelación, los latigazos.
Uno de ellos se encargaba de colocar el poste y amarrar al que iba a ser flagelado. Pero entonces habían dos que estaban encargados del flagelo. Sí, esos dos tenían que darle sin misericordia. Y la palabra de Dios nos dice que él recibió 40 latigazos de estos. Pero no era como, ok, vamos a esperar 5 minutos hasta que se recupere, sino que eran dos precisamente para que un latigazo siguiera al otro, sin ninguna piedad y sin ningún descanso. Pero Pilato había dicho, solamente flagélenlo, pero no lo maten. O sea, no era para que muriera ahí. Y no era tanto porque Pilato lo había dicho, era porque el Dios del cielo lo había determinado así. De que no fuera ahí, porque algunos morían ahí, se desmayaban ahí, sufrían un ataque ahí. Y entonces el otro, ya llevamos 3, el otro era que contaba los latigazos. Parece fácil ese trabajito, ¿verdad? Ese se reía y contaba los latigazos. 1, 2, 3. Y entonces había otro, un quinto, que era el centurión que supervisaba que todo estuviera en orden. 4 más se destinaban para crucificarlo también. Y así, el asunto está en que azotes brutales lo dejaron con heridas abiertas, que más luego, hermanos, en la cruz, obviamente, dolían más. Una corona de espinas, hermano, en su frente, en su cabeza, confeccionada por los mismos romanos, donde ellos mismos fueron heridos al hacerla, mientras la hicieron, para entonces colocarla con fuerza sobre la cabeza de nuestro Señor. Y a todo eso entonces se le añade una pérdida extrema de sangre, deshidratación extrema, de modo tal que esa deshidratación, por causa de esa gran pérdida de sangre, produce lo que es esta expresión en sus labios antes de decir consumado es. Dice, tengo sed. ¿Están aquí todavía? Friedrich Krummacher describe su condición así. Los vasos sanguíneos de su cuerpo sagrado están casi secos. Una terrible fiebre se desata a través de su cuerpo. Su lengua se adhiere a sus mandíbulas. Le arden los labios. Apenas hay un tormento mayor que el de la sed insaciable. No sé quiénes hayan estado alrededor de un moribundo, pero muchos que están al borde de la muerte generalmente sienten una sequedad. Y los familiares, las enfermeras y aquellos que le cuidan generalmente le mojan los labios. Imagínese entonces, si alguna vez usted ha sentido una sed extrema, usted sabe lo desesperante que es. Jesús sintió esa misma sed, pero multiplicada por 1000, hermanos. Yo decía la semana pasada, esto no es un juego. Esto no es un juego. Su sufrimiento, aparte de que fue físico, fue con un propósito y prueba que realmente Jesús era humano. Su sufrimiento prueba su humanidad real.
Desde los tiempos de los apóstoles, hermanos, algunos han intentado como minimizar, diría yo, la humanidad de Jesús. De alguna manera, y surgieron varios grupos, entre ellos los agnósticos, pero principalmente el docetismo, ¿verdad? Ellos querían decir que no, es que Jesús en realidad no vino en carne. Era un espíritu, un tipo de fantasma. Porque ellos negaban rotundamente que viniera en carne, porque la carne es mala, ¿verdad? El espíritu es bueno. Pues entonces Jesús no pudo habitar en una carne que es mala. Y así libraban ellos esta batalla herética, porque era una herejía, hermanos. Decían que solo parecía humano, que su sufrimiento no era real. Entonces ahí ustedes ven la gran importancia de la palabra tengo sed. Busquemos en Primera de Juan, capítulo 4, del 2 al 3. Primera de Juan, capítulo 4, del 2 al 3, dice Juan refutando esta herejía, el docetismo. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, y cuando dice todo espíritu, está diciendo toda persona que habla en que dice que es profeta, que habla por el Espíritu. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Ahora bien, versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y ese espíritu continúa en el mundo, hermanos. Entonces, igualmente en Segunda de Juan, versículo 7, solamente tiene un solo capítulo. Segunda de Juan. O segunda. Bueno, quizás es tercera. Bueno, me equivoqué entonces. Busquemos cuál es el texto entonces. Tú eres que me ayuda siempre. Ajá, 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y ahí ustedes ven cómo él advierte contra esta falsa enseñanza de que Jesús no vino en carne. Su sed demuestra que su sufrimiento fue real. Diga conmigo real. Algo real. Quiero citar a C.S. Lewis, quien dijo en una ocasión, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios. Voy a volver a repetir eso. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios. Porque es que somos hijos de Dios por creación. Pero aquí no está hablando por creación. Aquí está hablando de un nuevo nacimiento. Pero no tomó nuestra humanidad de manera superficial o simbólica. La vivió completamente, con todo su dolor, sufrimiento y muerte. Amén. Y damos gracias al Señor por eso. O sea que de esta manera Jesús se identifica con la humanidad, con nosotros, en todo. En todo, sufrió y sintió dolor, hermanos. Y permítanme mostrarle algo con respecto a eso. Busquemos en Mateo, capítulo 27, versículo 34. Un texto que fácilmente lo confundimos si no prestamos atención con el texto
base de nuestro mensaje. Mateo 27, versículo 34. Dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Okay? Y eso es un texto que fácilmente lo confundimos con el otro, porque esto ocurre al principio. Versículo 33, el contexto dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Una práctica era como si fuera más o menos anestesiarlo. Que sufriera, pero que no se muriera inmediatamente, sino que durara un tiempo sufriendo. ¿Ve? O más o menos apaciguar el dolor. Pero ya ustedes saben por dónde yo voy. Él no quiso beberlo. ¿Y por qué no quiso beberlo? Porque en ese momento éramos nosotros los que estábamos ahí. Hoy podemos decir, con Cristo estoy crucificado, juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque claramente Él en ese momento no quería de alguna manera que pudiera alguien decir que Él no sufrió lo que tenía que sufrir. No padeció lo que tenía que padecer. Marcos apoya lo mismo cuando dice Marcos capítulo 15. Vayan allá conmigo, por favor. Marcos 15, 23. Asimismo, el 22 dice que lo llevaron al Gólgota y entonces el 23 dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Mientras que el texto base nuestro dice que esto ocurre de nuevo, pero al final, donde él es el que pide y dice, tengo sed. Si hoy tú estás pasando por una situación X, donde envuelve dolor, tristeza, sufrimiento, injusticia, recuerda esto, Jesús entiende tu sufrimiento. Se puede compadecer. No está hablando con alguien que no se puede compadecer. No, porque tú no pasaste por lo que yo he pasado. Como le podemos decir a mucha gente. Mas al Señor no podemos decirle eso. Porque Él no solamente pasó por lo que nosotros pasamos, sino aún mucho más de ahí. Mucho más de ahí. Así que Él no es un Dios lejano. Él es un Salvador cercano. ¿Cuántos dicen amén? Cercano, cercano. A los que lo invocan, de veras. Entonces Jesús sufrió físicamente. Ahora bien, lo siguiente que quiero mostrarles con esta palabrita tengo sed es que Jesús estaba cumpliendo las escrituras en la cruz. Jesús literalmente estaba cumpliendo cada palabra de Dios en la cruz. Y no iba a morir sin decir, tengo sed. Cuando Jesús dijo, tengo sed, no fue solo una necesidad física, sino el cumplimiento exacto de profecías. Si ustedes buscan conmigo, hermano, en el Salmo 22, versículo 15, un salmo mesiánico, pues habla acerca de Jesús. El salmista dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Hablando acerca de cómo ya en ese momento había perdido su vigor, su fuerza. Estaba en la última. Eran las 3 de la tarde. Iba
a morir. Pero también en el Salmo 69, versículo 21. Salmo 69, versículo 21. Dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. De modo tal que Jesús estaba en ese momento cumpliendo escritura. El Verbo encarnado estaba pronunciando palabras divinas. ¿Cómo es posible, hermano, que estas palabras escritas siglo antes se cumplieran con tal exactitud en las escrituras, en la cruz, ahí en ese momento? ¿Cómo? Bueno, solamente hay una sola explicación: la soberanía de Dios. Dios es soberano, dígalo conmigo, Dios es soberano. La soberanía de Dios en acción, hermano. Aún en la cruz. Hubo uno de entre de ellos, según vemos, que sin saberlo cumplió las escrituras ofreciéndole a Jesús vinagre. Y no lo sabía. Pero se estaba cumpliendo las escrituras. Si buscan en Mateo capítulo 27, versículo 48. 27, 48. La palabra de Dios dice que después que él exclamó, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama. Entonces el versículo 48 dice, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Marcos capítulo 15, versículo 35. 15, versículo 35. 35 y 36 dice, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Ahora lo que tenemos aquí es algo. Ninguno, ni Mateo ni Marcos, en estos relatos dijo que él dijo, tengo sed. ¿Por qué? Mateo no estaba allí. Marcos no estaba allí. Lucas no estaba allí. Juan estaba al pie de la cruz. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Tengo sed. Es que Juan recogió todas las palabras ahí cerquita. Y su propósito también es la razón por la cual él lo dijo. John Stott dijo, hablando de esto, hermano, la muerte de Cristo no fue un evento aleatorio, sino la ejecución exacta de un plan predestinado desde la eternidad. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? No es como al azar así, no, hermano. O sea que Dios estuvo y está en control de cada detalle en la cruz. Y yo quiero que eso usted lo aplique a su vida. En su cruz, su sufrimiento, Dios está en cada detalle, en control de lo que sea que te esté pasando. Y debes confiar en eso. Y muchas veces nos olvidamos. Y si Dios cumplió cada detalle de su plan, porque era un plan en la cruz, ¿no cumplirá también sus promesas en nuestras vidas, hermano? Claro que sí. Ahora bien, esto nos lleva a una pregunta aún mucho más profunda todavía, que nos lleva a nuestro tercer y último punto de esta mañana. ¿Por qué sed? Ok, hablamos acerca de la parte física, pero
se queda ahí, ¿qué significado tiene más allá del sufrimiento físico? Sed implica algo más. Y déjeme decirle, una de las necesidades básicas del ser humano es el agua. Tengo entendido que se dura más sin comer que sin beber agua. ¿Es así? Entonces, sobre todo, está el agua. Y qué paradójico, qué ironía, diría yo, que aquel que creó los mares dijera, tengo sed. Aquel que cuando el pueblo se quejaba porque tenía sed en el desierto, le dijo a Moisés, háblale a la peña. Tenía todo el poder para proveer en la cruz para su propia sed. Oh, hermano, Jesús provee, sí, pero para nuestra sed espiritual. En ese momento, Él, estando allí en la cruz, teniendo esa sed que era insaciable, lo que hablaba era acerca de nosotros y nuestra sed insaciable. Fíjense, se lo voy a dar a entender mejor. La sed no es solo una necesidad física. También es un símbolo del carácter insatisfactorio del pecado. Se lo voy a volver a repetir. La sed no es solo una necesidad física, sino también es símbolo del carácter insatisfactorio del pecado. Hablamos entonces y podemos decir que por causa de que somos pecadores, somos personas insatisfechas. Y esa insatisfacción, podríamos decir que es una sed del alma, insaciable. Y así es el hombre, insaciable. Diga conmigo, insaciable. Hoy una cosa, mañana otra. Insaciable. Pero es así porque es Dios mismo que ha atado, digo yo, al pecado la sed del alma. Para que no hallemos en nada pecaminoso satisfacción plena que solamente Él puede darnos. ¿Me está escuchando? Es por eso que desde un inicio en las Escrituras, a través del Antiguo Testamento, podemos ver que la sed representa el juicio de Dios sobre el pecado. ¿Ve? Si buscan en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Dice así: pero acontecerá, eso es Dios hablándole al pueblo, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Ok? Entonces ahí comienza él a detallar una serie de maldiciones que iban a alcanzar al pueblo como castigo por causa de su pecado. Pero si vamos al versículo 23, más adelante, entre las maldiciones que lo alcanzarían por causa de haber pecado contra Dios, dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Versículo 24. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. ¿Qué
es lo que está diciendo allí? Lo que acabo de decir es que unido al pecado hay una sequía. La bendición de la lluvia de Dios, y estoy hablando en manera espiritual, no está donde está una vida desordenada, alejada de Dios. Comienza a fluir la bendición que alegra y no entristece cuando alineamos nuestro camino con Él. Pero mientras tanto, hay una sed del alma que nada lo llena. ¿Cuántos están aquí todavía? Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Usted le echa y le echa. Usted dice, pero oye, amanece vacía. Amanezco igual, como con la misma ansiedad, desesperación, insatisfacción. Imagínese cuando usted ve que el otro echa para adelante y usted todavía ahí patinando. Y usted dice, pero ¿y qué es lo que pasa? Pero llega y echa para adelante, pero entonces ve a otro más adelante. Y siempre es como una carrera, como que alguien va a ganar. Aquí nadie gana. El único que gana es el que vive día tras día satisfecho con su Dios. ¿Me está escuchando? Entonces está claro. Estamos hablando de una sed espiritual que él estaba experimentando, esta sed física que simboliza la misma sed que tú y yo tenemos. En Lucas 16 no vamos a leer porque es sobre el rico y el pobre Lázaro, y cuando el rico cae en el infierno y clama por una sola gota de agua para aliviar su tormento. ¿Qué tormento estaba atravesando Jesús allí? Pero hermano, ese mismo tormento vive mucha gente. Diario. Es porque el pecado nos deja vacíos, nos seca el alma. ¿Cuántos vivían así? El pecado nos deja vacío, seca el alma. Jesús es la única fuente que sacia la sed del alma. Damos un aplauso al Señor. Yo no sé cómo decírselo de otra manera. Él es la única fuente. Juan capítulo 4, usted dirá, pero tenemos que leer, sí, leer de lo que ocurrió en el inicio del ministerio de Jesús. Juan capítulo 4, versículo 10. Juan 4, 10. Un encuentro que Jesús tuvo con alguien. ¿Se acuerdan? Bello, hermoso, hermoso nuestro Señor. Enamórese de Él cada día más. Amén. Juan capítulo 4, versículo 10. Respondió Jesús a la samaritana y le dijo: si conocieras el regalo de Dios. Yo soy el regalo de Dios. Si tú conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Oh hermano, en esta ocasión Jesús le pide agua a la samaritana. Era más como un rompehielo, porque había una separación tan grande entre esta mujer samaritana y Jesús, por muchas razones. Y entonces él dice, bueno, ella viene a buscar agua, ¿verdad? Y yo tengo una agua que ella no tiene.
Pues entonces yo voy a comenzar por ahí. Dame de beber. Y entonces ahí comienza la conversación donde él termina diciéndole, ahora bien, si tú supieras quién es que te está diciendo, dame de beber. ¿Ah? Y déjenme decir, hermano, lo que le dieron de beber a Jesús en la cruz, no sabían quién era que estaba diciendo, denme algo de beber, tengo sed. Tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 13. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea que detrás de el agua física, material, hay algo mucho más profundo, que lo que representa el agua para el cuerpo es lo que representa Cristo, el agua viva para el alma. Eso es la razón por la sequedad que hay. Y todavía seguimos matándonos, todavía seguimos peleándonos unos con los otros, todavía seguimos persiguiendo. Pero es ese afán. En Juan capítulo 7, versículo 37 al 38. Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y él nos estaba refiriendo a esa agua que era derramada. No, él está hablando de su persona, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estamos hablando entonces, hermanos, de una agua espiritual. No es algo que tú sales a comprar. No es algo que tú tendrás poder adquisitivo para ti, porque entonces solamente algunos estarían satisfechos en este mundo. Y como dicen los griegos, that's not fair. Eso no es justo. No, el agua que Él da. Eso no importa que tú seas prieto, seas blanquito, de ojos azules. Eso no importa que tú hayas nacido, yo no sé dónde, en Inglaterra, o sea, del joyo el ala. Eso no importa, no importa. Oye, no importa. Lo que importa es que tú quieras esa agua. No hay discriminación para esto. Está asequible. Está a la mano. Damos gracias al Señor por eso. Hay tantas cosas en este mundo de las cuales solamente soñamos y vemos de lejos que nunca tendremos. Pero el que tiene esta agua no tiene sed jamás. El poeta guatemalteco Alfredo Colón, en uno de sus poemas lo expresó de esta manera. En su angustia llama, sed tengo, exclama. ¿Y sabéis qué hicieron? Vinagre le dieron. Y aquel penitente que buscarle quiso, le ofreció la fuente
de su paraíso. Ahí vemos que esta petición de Jesús, tan básica, tan sencilla, tan fácil de cumplir, estaba demostrando qué clase de humanidad somos. Y cómo, hermanos, ante un moribundo, pero no cualquiera, el Hijo de Dios, que pide algo, cómo le respondemos a su petición. ¿Usted me está siguiendo? Váyase un poquito más allá, porque todos comenzamos así antes de venir al Señor, hasta que finalmente nos rendimos a Él. Pero antes de eso, nos negábamos a obedecer su mandato o su petición, lo que Él quería para nuestras vidas, o que nosotros le diéramos a Él. No, estábamos negados. Y todavía hay gente que dice no ante sus peticiones y lo que Él pide. Pero eso somos nosotros. Nosotros fuimos los que le dimos vinagre con hiel. Mientras que el que estaba al lado, el ladrón, le pidió que se acordara de él cuando lo viera, viniera y él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el pan. En medio del sufrimiento, él extiende y no solamente satisface, contesta la petición del que estaba muriendo. Él le pide agua y le niegan, porque no le dieron agua, le dieron vinagre. Y yo creo que muchas veces eso es lo que Dios recibe de nosotros. En vez de agua, recibe vinagre. Pero cuando nosotros clamamos y pedimos agua, ahí sí, sacia mi sed. Dios, sacia mi sed. Pero ¿y Él no te está diciendo aquí cómo es? Jesús recibió el vinagre del juicio. Diga conmigo, Jesús recibió el vinagre del juicio. Tomó la copa entera. Porque cuando Él se dio cuenta de que ya iba a tener que decir consumado es, entonces tomó hasta el último sorbo de la ira divina sobre su vida. Recibió el vinagre del juicio para darnos el agua de salvación a nosotros. Él tuvo sed para que la sed de nuestra alma fuera satisfecha para siempre. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Y yo me pregunto, ¿dónde estás buscando saciar tu alma, saciar tu sed? Muchos buscan saciar su sed en los lugares equivocados, en la fama. Ay, sí, ahora más que nunca a través de toda esta plataforma, la gente lo que busca es eso, fama. Fama. Pero nunca es suficiente, siempre queremos más. Dinero. Quizás lo anda buscando en los cuartos. Pero sigue habiendo un vacío. Placer. Placeres de este mundo, pero nunca satisfacen completamente. Quizá en una relación, sí, cuando yo tenga esta relación, porque es que eso es lo que me falta a mí. No, lo que te falta a ti es esa relación con Él. Solamente se disfruta plenamente de las bendiciones de Dios cuando nosotros servimos al Dios de las bendiciones. Solo Jesús puede saciar la sed del corazón humano. Concluyo con esto. La sed saciada. Y te dirá, bueno, yo ahora mismo no me siento completamente. Mientras estemos aquí, tendremos que seguir tomando de Él.
Pero llegará un momento que será saciada por toda una eternidad. La historia no termina en la cruz. No, la historia no termina en la cruz. Jesús murió, pero resucitó. Y ahora ofrece agua viva. Su sed tengo apuntaba a nuestra saciedad eterna, diría yo. Ya. Su tengo sed. Lo que estaba era apuntando hacia un momento cuando nuestra sed será saciada eternamente. No era tanto en el momento, sino más bien a algo, porque esto se acaba rápido. Pero mira, se nos está terminando ya la vida a nosotros. Usted dirá, no, yo todavía estoy joven. Espérate, tú no sabes. No sabes. Cuando viene a verte va adelante, no diga nada. No diga nada. Nosotros no esperábamos que nuestro sobrino se iba a ir. Los otros días. Se nos fue 40 añitos. Así que no te pongas a decir que no, eso es usted, pastor, que está en los 60 ya. No. Usted no sabe. De todo modo, todos nos vamos a encontrar del otro. Digo, no todos. Yo quisiera que fuéramos todos, pero no todos. Pero para allá vamos. Entonces, lo que les quiero decir es que no se limita a esto de ahora. Porque déjenme decirle, hay mucha gente que nunca tendrán ni la cuarta parte de lo que tú tienes en este mundo. Quizás nada de lo que tú has gozado y que te ha traído cierta satisfacción para saciar tu alma en tu vida. ¿Cierto? Hay gente en diferentes partes del mundo que nunca van a experimentar un poquito de la satisfacción de vida que tú has disfrutado. ¿Y por qué yo le digo eso? Porque entonces ellos van a morir. Pero hay una diferencia si ellos tomaron de esta agua de la que estoy hablando. Porque entonces va a compensar los años que ellos vivieron aquí sin ser saciados físicamente, aquí terrenalmente, cuando pasen a la eternidad plena con Cristo, satisfaciéndole para siempre, se va a esfumar el tiempo y todas esas cosas van a perder su valor. Ya, ¿me entendieron? Entonces lo que tenemos que asegurar es esa saciedad eterna. Y esa saciedad eterna que no ha llegado todavía es ahora que hay que asegurar. Amén. Apocalipsis capítulo 7, 16 al 17. ¿Qué dice? La promesa es clara. Hablando acerca de nosotros, ya en la eternidad ya no tendrán hambre. ¿Pero qué dice? Ni sed. Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Ve? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará. Otra vez, no solamente estamos hablando de la cruz, no, la cruz está atada a lo último. Aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que hace posible eso es la cruz. Pero no todo termina en la cruz. Más bien, todo comienza en la cruz. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Amén. Jesús sufrió la sed para que tú puedas ser saciado para siempre. Y finalmente, Apocalipsis 22, 17, nos hace una invitación poderosa. Dice, y el Espíritu y la esposa, refiriéndose al Espíritu Santo y a nosotros, decimos, ven, ven, Señor. Ven, ven, Señor. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, y no está hablando de sed física,
Está hablando de ser espiritual. Venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Si tu alma está sedienta hoy, si tu alma está sedienta, Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta. La pregunta es, ¿aceptarás la invitación de Él que Él te hace? Aleluya. ¿Qué le darás hoy? Dirás, sí, me entrego a ti, me rindo a ti. Sáciame, Señor. Sáciame lo creado. No puede saciarme solamente el Creador. Sáciame, Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, gracias. Gracias te doy, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Te doy gracias, Señor, por los padres que me diste, que me instruyeron en tus caminos. Gracias porque me llamaste a temprana edad, a los 10 años. Me trajiste a tus caminos. Gracias porque ha sido una vida plena. Oh Señor, no perfecta, pero plena. Oh Señor, gracias porque tú solamente satisface nuestra alma. Yo te pido, Señor, que todo el que esté aquí halle su satisfacción en ti, Señor. Mira aquellos que sufren en esta hora, aquellos que duelen en esta hora, aquellos que, oh Señor, de alguna manera u otra en esta vida han atravesado por situaciones que lo han dejado desconsolado en esta hora. Señor, trae tu consuelo a su vida. Levántalos. Levántalos, Señor. Aquellos que tienen, Señor, su rostro decaído. Oh Padre, oh Señor, haz resplandecer tu rostro sobre ellos y bendícelo en esta hora. Tráelos a ti, Señor. Renueva sus mentes, transforma sus corazones. Hazlos una nueva creación, una nueva criatura. Y que esos ríos de agua viva comiencen a correr por el interior de ellos. Padre, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?